Hola a todos, mi nombre es Joseph Nates. Yo soy el director de los servicios críticos en el Hospital MD Anderson, donde manejamos solamente pacientes con cáncer. Es un centro de cáncer comprensivo en la ciudad de Houston, considerado uno de los hospitales más grandes en este área. Creo que tenemos bastante experiencia con el manejo de pacientes con septic shock y ese es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Yo no tengo ningún conflicto de interés, así que nos vamos a enfocar rápidamente en una charla corta acerca de la literatura más reciente con respecto al manejo de los pacientes con choque séptico, algunos de los artículos que se han publicado en pacientes con cáncer y al final vamos a hablar de cómo manejamos estos pacientes en el hospital de nosotros y los resultados clínicos más recientes. Todos sabemos que sepsis es una de las mayores causas de mortalidad entre los pacientes críticos, pero especialmente en los pacientes con cáncer. ¿Cuántos pacientes entre los pacientes con sepsis tienen cáncer? Pues nosotros hemos encontrado en la literatura mundial que 1 de cada 6 pacientes admitidos a las unidades de cuidados intensivos alrededor del mundo tienen cáncer, o sea, un 15-16%. Sepsis es la causa número 1 de admisión de estos pacientes a la unidad de cuidados intensivos. Y uno de los problemas que tenemos con estos pacientes es que muchas veces, debido a su inmunosupresión, los signos de sepsis son tardíos y hasta los mismos pacientes no ponen la atención suficiente y llegan al hospital un poco tarde. La incidencia de sepsis en pacientes con cáncer es 10 veces más alta que en los pacientes sin cáncer. Y a pesar de que las hospitalizaciones de los pacientes en el mundo entero cuentan con un 2% con sepsis, 17% de la mortalidad hospitalaria es debida a sepsis. Ahora, cuando comparamos a las dos poblaciones, con cáncer o sin cáncer, podemos ver en esta gráfica que la mortalidad de los pacientes con cáncer es el doble. Recientemente, en el año 2017, el New England Journal of Medicine puso una encuesta con 2 escenarios en los que se manejaban pacientes con septic shock y preguntaron qué tipo de estrategia usaría el lector. En un lado tuvo la Early Goal Directed Therapy y en el otro el manejo de septic shock basado en los signos clínicos. Y como pueden ver en esta gráfica, el 76% que respondió a esta encuesta maneja a los pacientes basados en los signos clínicos. Sorprendentemente, 1 de cada 4 todavía usa Early Goal Directed Therapy. Y eso a pesar de que los estudios que se han publicado en los últimos 6-7 años, y todos randomizados de grandes volúmenes, como por ejemplo el estudio PROCESS, publicado en New England Journal en el año 2014, el ARISE, publicado también en el 2014, y el The Promise, publicado en el 2015, también en el New England Journal of Medicine, todos dan resultados negativos. Un metaanálisis que se hizo de los 3 para tratar de ver si había alguna señal, tampoco mostró resultados que soportaran el uso de Early Goal Directed Therapy. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que el lactato es un buen indicador de resucitación, como pueden ver en este estudio por Wang Yi. El uso de presiones más altas para tratar de mejorar los resultados clínicos no ha resultado en la evidencia necesaria, como pueden ver en este artículo de ASFAR, que se publicó en el año 2014, haciendo una comparación de pacientes con una presión arterial media de más de 80-90, comparados con más de 65-70. Así que esa estrategia no ha funcionado. Sin embargo, ha habido muchos estudios que han mostrado que con una presión arterial media más baja, por ejemplo, en esta gráfica tienes muy claro un incremento en los chances de morir si tu presión arterial es menor de 65, por ejemplo, en el range de 55 milímetros de mercurio, también de desarrollar daño renal o daño miocárdico. Sin embargo, lo que este estudio mostró
es que no es tanto el valor de la presión, sino por cuánto tiempo el paciente permanece con una presión baja. Y como pueden ver aquí, a medida que los pacientes están más tiempo con presiones bajas, el daño es mayor. Otro estudio que se ha hecho recientemente y que cambió la estrategia de manejo de estos pacientes ha sido la comparación de transfusiones a diferentes niveles de hemoglobina, ya sea 9 o 7. Y en este estudio claramente se demostró que no hubo diferencias y por lo tanto nosotros hemos cambiado nuestra estrategia de darle sangre a estos pacientes cuando la hemoglobina baja de 9 a solamente cuando baja por debajo de 7 gramos por decilitro. Ha habido mucha charla después del estudio del doctor Paul Marik hace unos años, demostrando que la vitamina C, hidrocortisona y tiamina mejoraban los resultados clínicos de los pacientes en septic shock. Pero para aquellos que todavía creen en esto, estos son una serie de estudios randomizados publicados recientemente, todos negativos. Y muchísimos de estos estudios son grandes, otros más pequeños, pero la conclusión es de que la combinación de vitamina C, hidrocortisona con tiamina en estos pacientes no tiene ninguna diferencia del manejo habitual. ¿Qué tipo de cristaloides o líquidos usamos? Ha habido mucha discusión por décadas de si usar coloides o cristaloides. En este caso, este estudio hecho en 5 unidades de cuidados intensivos en los Estados Unidos y publicado en el 2018 en pacientes críticos, incluyendo 15.802 pacientes, mostró que el tipo de cristaloide que se usa tiene un efecto clínico importante y como pueden ver aquí en los pacientes con sepsis en particular, claramente mejora los resultados clínicos si se usan soluciones balanceadas en vez de soluciones salinas. No solo el tipo de solución, pero también la cantidad. Este estudio aquí de Tigabu en el 2018 muestra claramente que entre menos líquido se le dé al paciente, mejor. Y para confirmar esto, un estudio de Perpicul publicado en el 2019, hace un año y medio, mostró que el uso de vasopresores tempranos, en este caso norepinefrina, comparado con el tratamiento estándar, también mejoró la sobrevivencia de estos pacientes. Así que el uso de soluciones balanceadas, restricción de líquidos sin abusar los volúmenes y el uso temprano de los vasoconstrictores mejora los resultados clínicos. ¿Y qué ha habido en los pacientes con cáncer? Pues algunas de estas intervenciones también se han estudiado en pacientes con cáncer, como pueden ver, este estudio publicado por Mirus y colaboradores del grupo francés demostró claramente que después de ajustar por todos los factores usando una regresión logística multivariada, encontraron que las transfusiones eran detrimental para los pacientes con cáncer. En este caso, se ve muy claramente que aumenta la mortalidad al día 7 en la unidad de cuidados intensivos y la mortalidad hospitalaria. En este caso, 51 contra 36%. Hay otros factores, por ejemplo, como la aspergilosis, el hecho de que los pacientes hayan tenido trasplante de médula ósea o que tengan un SOFA score mucho más alto, y que el estado de performance sea pobre, también contribuyen a la mortalidad. Como ustedes saben, el uso de los antimicrobianos de una manera temprana también tiene un efecto en la población general con septic shock. En este caso, el estudio hecho en pacientes con febril neutropenia o neutropenia febril claramente demuestra que si el antibiótico se da temprano dentro de los primeros 30 minutos, tiene mejores resultados clínicos. Y si el paciente tiene también cultivos positivos, aún más, como pueden ver en la gráfica de la derecha. Hay algunos que han sugerido que los esteroides pueden ser deleterios en los pacientes con septic shock y cáncer. Sin embargo, este estudio publicado por la doctora Nasser
no ha sido soportado por estudios posteriores. Hay un estudio posterior a este que no logré agregarlo a la charla, que demuestra claramente que no tiene ninguna interferencia con el resultado clínico. La mayoría de los estudios que se publican en pacientes con cáncer y sepsis o septic shock son similares a este estudio publicado en el 2016. Es una cohort dentro de un grupo más grande de pacientes, ¿verdad? En este caso, 141 pacientes solamente, que son 17% de todos los pacientes admitidos a la unidad de cuidados intensivos, y sigue básicamente el patrón que se ve también en septic shock con pacientes con cáncer. La mortalidad que estos pacientes en la unidad de cuidados intensivos y el doble a nivel hospitalario. Pero cuando empezaron a ajustar por el uso de vasopresores, ventilación mecánica o diálisis, encontraron que la mortalidad fue del 30 al 26 y 40%, dependiendo de qué tipo de intervención los pacientes necesitaban. Y por supuesto, la sobrevivencia a largo plazo es mucho más corta que los pacientes en general. Esta serie de pacientes mostró una sobrevivencia promedio de 28 meses, o sea, 2 años y un poco. El SOFA-score demostró claramente que está asociado con mortalidad y es un buen predictor de la mortalidad en los pacientes con cáncer, como se ha demostrado en muchos estudios publicados en Brasil, en México y por nosotros también. Este es un estudio de Pene, también del grupo francés, en el que muestra los cambios temporales en los últimos años, en las 2-3 últimas décadas, del manejo de los pacientes con sepsis y cáncer. La sobrevivencia ha aumentado del 27 al 47%, con una caída de la mortalidad del 72 al 52%. Este estudio fue publicado en el 2008. La neutropenia febril, como mencionamos anteriormente, es uno de los factores que juega un factor muy importante, un papel muy importante en el manejo de estos pacientes. Este estudio by Kuderer, publicado en el 2006, es uno de los estudios más largos hasta la fecha de pacientes con neutropenia febril, mostrando cuáles son los predictores de la estadía hospitalaria prolongada, que son leuquemia, infecciones fúngicas invasivas, otro tipo de infecciones y las comorbilidades múltiples. Y los factores de riesgo independientes con la mortalidad, otra vez las infecciones fúngicas, la sepsis por gram negativos, neumonías, fallas respiratorias, etc. La mortalidad en esta serie fue de 9.5% y es importante resaltar que pacientes sin comorbilidades tuvieron solamente una mortalidad de 2.6% comparadas con pacientes que tenían más de una comorbilidad, aumentando 10 veces los resultados negativos, con 21% de mortalidad. Estos pacientes también han visto una mejoría clínica. Los pacientes con neutropenia febril han mejorado la sobrevivencia en los últimos años, con una caída de la mortalidad del 58% al 43%. Y los factores asociados con la mortalidad han sido indicados también en este estudio, que son la edad avanzada, la necesidad por vasopresores o shock, la disfunción neurológica, hepática o respiratoria y procesos inflamatorios no infecciosos. Pero en los pacientes que se les usó aminoglicoside como terapia antibiótica combinada, o que se identificó el catéter central venoso como razón de la infección, como causa de la infección, y se le removió, tuvieron resultados clínicos mejores. Por supuesto, los pacientes que se han admitido a la unidad de cuidados intensivos después del año 2003 tuvieron mejores resultados clínicos, como pueden ver en esta tabla de análisis multivariado. Los pacientes neutropénicos también parecen ser un grupo un poco diferente de los pacientes sépticos en general. Y hemos notado que estos pacientes tienen una tendencia a tener más falla renal
y que tienen un patrón diferente de interleuquinas. Por ejemplo, en los pacientes neutropénicos se ven unos niveles más altos de interleukin 6, interleukin 8 y, por supuesto, de los factores de estimulación de los granulocitos, como pueden ver en esta gráfica en la columna C de la gráfica de la derecha. Hay otros como, por ejemplo, la interleuquina 1, que no hubo diferencia, pero ciertamente muestra que estos pacientes son un poco diferentes que los pacientes generales. Ahora, nosotros sabemos que las temperaturas también han sido asociadas con diferentes resultados clínicos. En este caso, en un estudio hecho en Australia de casi 120,000 pacientes, se mostró que los pacientes que tenían temperaturas bajas, básicamente hipotérmicos, ya fueran no neutropénicos o neutropénicos, como en las columnas A y B, estaban asociados con una mortalidad mayor. La hipotermia siempre ha estado asociada en los pacientes con sepsis como un signo de mal pronóstico. Ahora, en pacientes hematológicos con neutropenia, estos autores no encontraron diferencia significativa. Se notó también una diferencia en la estadía hospitalaria, pero la estadía hospitalaria más larga en los pacientes con temperaturas altas, y esto puede ser porque los pacientes con temperaturas bajas tuvieron una más alta tasa de mortalidad. Cuando se compararon los pacientes no neutropénicos con los neutropénicos, se demostró claramente que estos pacientes tenían una mortalidad mucho más alta, hasta 3 veces más alta. Pero esto es un estudio que no está ajustado, así que hay que tener en consideración ese factor. Este es un metaanálisis hecho otra vez por el estudio francés, por el grupo francés George y el grupo de Azoulay, en el que muestran que los pacientes neutropénicos tienen una mortalidad más alta. Sin embargo, los pacientes neutropénicos que recibieron estimulantes de granulocitos tuvieron un resultado clínico mejor y se abolió la diferencia en las mortalidades. Así que esto es una pregunta importante que nos estamos haciendo hoy en día, si estos pacientes necesitan recibir estimulante granulocítico durante los episodios de sepsis o septic shock. Estas son las guías más recientes que han sido publicadas al respecto y son de la Sociedad Alemana de Hematología, publicadas en el 2014. Como pueden ver, ellos recomiendan hacer transfusiones con una hemoglobina de 9, pero es porque fueron publicadas antes de los estudios hechos para comparar los diferentes umbrales de transfusión. Estas guías tienen que ser revisadas, ciertamente. ¿Cómo hacemos en MD Anderson? Pues en MD Anderson nosotros tenemos un sistema de alerta institucional en el que los grupos de respuesta rápida van a ver pacientes que muestran signos de inflamación, como pueden ver aquí del lado izquierdo, y usamos una estrategia algorítmica. Nosotros también tenemos un grupo de respuesta de cuidados intensivos en pacientes que tienen ciertos índices de deterioro significativo y que son demostrados por los sistemas de alerta temprano. Inmediatamente el protocolo demanda por cultivos de todo tipo, de sputum, orina, de sangre, etc. La resucitación con cristaloides balanceados y inmediatamente monitorizar al paciente muy de cerca con el grupo de respuesta rápida, y si el paciente tiene signos de shock, el paciente se traslada a la unidad de cuidados intensivos. Y nosotros hacemos básicamente manejo basado en la condición clínica, manejamos una presión media de más de 65 milímetros de mercurio, monitorizamos no invasivamente o semi-invasivamente el cardiac output, hacemos ecocardiografías y transfundimos los pacientes si la hemoglobina baja de 7. Y si el paciente está intubado, usamos low volume tidal ventilation. Así que básicamente este es el resumen de lo que hacemos.
Utilizamos una estrategia basada en la evidencia, con una priority de antibióticos, resucitación temprana y adecuada, uso de ventilación invasiva o de high flow oxygen therapy con cánulas de alto flujo. Manejamos una estrategia restrictiva de transfusiones, usamos líneas centrales insertadas periféricamente o femorales y tenemos una colaboración muy grande con los infectólogos. Y tenemos infectólogos asignados a la unidad de cuidados intensivos. En los pacientes con neutropenia febril, básicamente los pacientes que nosotros vemos son los pacientes de alto riesgo, que son admitidos al hospital y que son inestables hemodinámicamente. Si el paciente está inestable y tiene neutropenia, pues el paciente recibe meropenem, vancomicina y un aminoglicoside. El manejo antibiótico empírico, usamos cefepina o un carbapenem o Zosyn, y como segundo antibiótico usamos un aminoglicoside o una fluoroquinolone, y si hay un catéter envuelto en el proceso, pues lo removemos. Nosotros no usamos estimulantes granulocíticos de manera estándar o rutinaria. Usamos linezolid si hay MRSA, tigecycline, si hay una Klebsiella o de neumonía que es carbapenem resistant, Bactrim en caso de que tengamos estenotrofomonas o la sospechamos, y terapia antiviral profiláctica en muchos pacientes. Los factores que nosotros hemos encontrado asociados con mortalidad elevada a los 28 días son básicamente la falla respiratoria, un SOFA score alto, indicando que los pacientes tienen falla multiorgánica significativa, y los niveles de lactato. Entre más alto el nivel de lactato, más alta la mortalidad. Y los factores que hemos visto asociados con mejores resultados clínicos han sido la utilización de aminoglicosides en el manejo antibiótico, una albúmina o un nivel de albúmina alto y pacientes que hayan recibido factores estimulantes. Ahora, en relación a la sobrevivencia, como pueden ver aquí, si el paciente tiene un trasplante de médula óseo alogénico, esos pacientes tienen resultados clínicos peores que los pacientes que han tenido trasplantes autólogos. Y en general, estos pacientes tienen graft versus host disease con resultados clínicos, por supuesto, muy malos. En relación a los pacientes con leuquemia, lo que hemos visto es que los pacientes con leuquemias mieloides agudas tienen resultados clínicos peores. Como pueden ver aquí, la supervivencia a los 90 días es mucho peor en estos pacientes. Y si todos estos pacientes tienen los factores que discutimos anteriormente, ¿verdad? Son pacientes que tienen bajos niveles de albúmina, que tienen alto lactato, etcétera. La sobrevivencia es muy baja comparada con los pacientes que no cumplen estos factores predictivos. Ahora, casi para finalizar, estos son los resultados clínicos en relación a la mortalidad de los pacientes que hemos admitido a la unidad de cuidados intensivos de nuestro hospital en los últimos 3 años. Y como pueden ver, tuvimos 2.242 admisiones por sepsis entre las 6.500 admisiones que hubo, y 1.450 de estos pacientes tuvieron septic shock. Ahora, la definición de septic shock basada en sepsis 3 nos dio una mortalidad muchísimo más alta que la mortalidad de los pacientes con septic shock, no usando el criterio de sepsis 3. Y como pueden ver un poco más abajo, la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos en sepsis 3, septic shock, es casi del 64%, la mortalidad hospitalaria de 74% y la mortalidad a los 90 días de 80%, comparada con 60% si no cumplen los requisitos de sepsis 3. Así que, como hemos visto, hay muchas intervenciones de gran valor y otras no tanto, que son más psicológicas,
pero el paciente con cáncer no se diferencia mucho del paciente con septic shock de manera general. Una de las cosas más importantes es el manejo antibiótico adecuado y el uso de medidas no invasivas para tratar de reducir la contaminación en pacientes tan inmunosuprimidos. Tenemos mucho que aprender y es imperativo que nosotros estemos en colaboración constante para aprender lo más que podamos a través de estudios randomizados, prospectivos y de colaboración internacional. En los últimos años hemos publicado varios libros que están ayudando en la educación del manejo de estos pacientes, como el Manual de Emergencias Oncológicas y el libro de Oncología Crítica publicados en español, y un libro de 3 volúmenes que acabamos de publicar el año pasado de Medicina Crítica Oncológica con 150 capítulos. Así que les deseo buena suerte manejando estos pacientes y les recomiendo estas referencias en caso de que estén interesados en aprender mucho más al respecto. Muchas gracias.